¿Qué tal muchachos? Como hoy es 31 de enero y pues va a ser el primer día que nos toca ir a la universidad y realmente no sé cómo va a estar el tema de ingreso y bueno, salones y todo eso. Entonces para que no vayamos a perder el tiempo, o se nos va a ir el día hoy por cualquier razón de estas y también para los que son de la B y que no pudieron llegar, voy a grabar este video con ejemplos resueltos sobre gráficos de movimiento. Vamos a hacer tres. Este primer problema, que es del libro de Alvarenga. Este segundo, que aunque no trae una gráfica, trae una tabla y por lo tanto se puede construir una gráfica, que este creo que es del libro de Serway, si no estoy mal. Y este tercero que también es del libro de Máximo Alvarenga. Entonces vamos a comenzar primero resolviendo este que dice aquí número 12. Aquí está el enunciado. Nos dice, el gráfico de este ejercicio representa la posición de un automóvil contada a partir del origen cero de la carretera. O sea, en la carretera pusieron en algún punto arbitrariamente el cero y a partir de ahí está empezada a contar los valores de las coordenadas. Vamos a suponer que se trata de una carretera completamente recta. Bueno, entonces aquí tenemos ese gráfico de X contra T. Noten que la X está expresada en kilómetros, mientras que T está en horas. Entonces veamos, dice, ¿cuál es la posición del auto al principio del movimiento? Cuando t vale cero. Entonces recuerden ustedes acá que un gráfico posición contra tiempo, este punto donde la gráfica corta acá al eje vertical va a representar cuando t vale cero, cuál es la posición. Entonces en este caso vemos que cuando t vale cero, la posición es 50. Entonces en el caso de inciso A, que me preguntan cuál era la posición del auto al principio del movimiento, cuando t vale cero, entonces la respuesta sería para el inciso A, que X en el tiempo cero, como vemos aquí de la gráfica, pues va a ser igual en este caso a 50 kilómetros. Recuerden que aquí hay que colocar tanto el numerito como las unidades. Luego vamos con el inciso B. En el inciso B dice cuál era la posición en el instante t igual una hora. Entonces acá simplemente tenemos que irnos acá a este gráfico. Aquí estamos ubicados en t igual 1. Vemos acá que esto vale 120. Entonces aquí la posición X, vamos a cambiar aquí de color, la posición X cuando t vale 1 sería en este caso 120. Entonces X de 1 va a ser igual a 120 kilómetros. Luego vamos al inciso C. Me preguntan qué velocidad desarrolló en esta primera hora de viaje. Observen acá que estamos suponiendo en este caso que hacia la derecha es positivo, como normalmente se trabaja así en forma estándar. Aquí me dice que en el tiempo cero está en la posición 50 y después de una hora se encuentra en la posición 120. Recuérdense que cuando nosotros tenemos en los gráficos posición tiempo segmentos de recta, esos segmentos de recta representan movimientos que se hacen ya sea con velocidad constante, como en este caso positiva, o sea, se mueve hacia la derecha, velocidad constante hacia la izquierda, porque aquí la pendiente de la gráfica es negativa, o así como en este caso, que se recuerdan que significa que el objeto estuvo en reposo. Entonces, como aquí me piden qué velocidad desarrolló en la primera hora de viaje, simplemente lo que tengo que hacer es recordar esto. Recuérdense que aquí la velocidad, en este caso estamos hablando de una velocidad promedio, que la podemos denotar así con una B y una barrita para indicar que es un valor promedio, se define como delta X partido delta T. O sea, en este caso, posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Como me están pidiendo aquí que calcule la velocidad en la primera hora, o sea, desde t igual 0 hasta t igual 1, el tiempo final sería una hora, el tiempo inicial sería 0, la posición final sería 120 y la posición inicial sería 50. Entonces vamos a sustituir y acá la posición final, como dijimos, va a ser 120 kilómetros menos la posición inicial, que son 50 kilómetros, partido tiempo final, que sería una hora, menos el tiempo inicial, que sería 0 horas, y esto va a estar en kilómetros por hora. Y 120 menos 50 nos daría 70 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces ya tendríamos esto. Por el momento, vamos ahorita a relajar un poco la parte de las cifras significativas. Prefiero ahorita que se concentren en entender esto que estamos haciendo acá. Vean que como aquí tenemos un 70 positivo, eso significa entonces que el objeto pues se está moviendo a la derecha, tal como nos lo está indicando acá la gráfica, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, primero comienza en la posición 50, de ahí pasará por 60, 70, 80, etcétera, hasta llegar a 120.
Entonces por eso tenemos una velocidad positiva y en este caso es una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora. Ahora vamos con el inciso D. Entonces vamos a copiar acá, vamos a ponerlo aquí en esta parte. Y entonces dice, ¿en qué posición y por cuánto tiempo permaneció parado? Recuérdense que eso significa que si está parado, quiere decir que la posición no va a cambiar. En un gráfico posición contra tiempo, eso significa que debemos de observar un segmento de recta pero horizontal, que es lo que está pasando acá. Nosotros vemos aquí que el único segmento de recta horizontal lo tenemos desde t igual 1 hasta t igual 2 en la posición 120. O sea que el carrito comenzó en el tiempo 0 en la posición 50, conforme fue pasando el tiempo se fue moviendo hasta llegar hasta 120. Al llegar a 120, ahí permaneció en esa posición durante una hora, desde t igual 1 hasta t igual 2. Entonces me dicen en qué posición y por cuánto tiempo permaneció parado. Entonces aquí podemos poner que permaneció parado eh, en la posición, vamos a poner acá, en la posición X igual 120 kilómetros, vean que siempre coloco las unidades, durante, en este caso, una hora, desde t igual 1 hasta t igual 2. Esa sería la respuesta para el inciso D. Luego nos preguntan en el inciso E cuál es su posición a las 4 horas de viaje. Entonces acá, como el viaje comenzó aquí en t igual 0, cuando estamos a las 4 horas estamos acá. Aquí vemos que la gráfica cuando t vale 4 le corresponde el valor de x igual 0. Entonces la posición a las 4 horas de viaje va a ser 0. Ahí recuérdense que hay que diferenciar entre posición, distancia recorrida. Aquí estamos hablando de la posición, cuál es la coordenada, en dónde está cuando t vale 4. Entonces simplemente como vemos acá, tenemos que buscar en la gráfica para el tiempo que nos piden, que en este es 4, ver cuál es la lectura de la posición. Entonces con eso vamos a responder ahorita el inciso E. ¿Cuál es su posición a las 4 horas? Entonces acá escribimos en este caso que x valuado en 4 va a ser igual a 0 kilómetros. Bueno, ahí les recuerdo que ahorita estoy haciéndome un poco loco con lo de las cifras significativas. F, ¿cuál es su velocidad en el viaje de regreso? Entonces acá tenemos que interpretar esto, recuérdense como ya lo hicimos ahorita, diciendo que en el tiempo 0 comienza en la posición 50, luego viene, se mueve hacia la derecha hasta la posición 120, permanece en reposo ahí durante una hora y luego, como dice acá, como vemos en la gráfica, comienza a regresar. De hecho, se pasa de la posición donde comenzó y todavía sigue más a la izquierda hasta llegar al equilibrio, a la posición del origen. Pero el punto es de que este pedazo de segmenta de recta que tenemos acá representa la velocidad negativa, es decir, el auto moviéndose hacia la izquierda. Entonces este sería el regreso. Comienza en 50, se mueve hacia la derecha hasta llegar a 120, permanece ahí durante una hora y luego retorna. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale la pendiente de la recta esta que va desde 2 hasta 4 y eso nos va a dar la velocidad promedio. Entonces en este caso tendríamos que el tiempo inicial va a ser 2, el tiempo final va a ser 4. La posición inicial en este caso sería 120 y la posición final cuando t vale 4 sería 0. Entonces vamos a calcular en inciso F. Aquí diríamos que la velocidad de promedio de regreso sería posición final, recordemos que la posición final va a ser 0 menos posición inicial. La posición inicial es esta, 120. Luego dividido el tiempo final que es 4 y el tiempo inicial que es 2. Entonces aquí tendríamos 4 menos 2 kilómetros por hora. Esto nos daría 120 menos 120 sobre 2. Eso nos daría menos 60 kilómetros por hora. Entonces ya sabemos que este signo menos significa que se está moviendo hacia la izquierda. Aquí ese moverse hacia la izquierda representa el viaje de regreso porque el carrito comenzó a moverse hacia la derecha. Entonces para el carrito regresar significa moverse hacia la izquierda. Pero el carrito podría, por ejemplo, aunque no es esta la gráfica a la que corresponde, pero el carrito podría comenzar moviéndose hacia la izquierda y entonces en ese caso el regreso sería hacia la derecha. Si fuera así, tendríamos entonces que tener en esta última parte una pendiente positiva y aquí una pendiente negativa. Pero como dijimos, eso no corresponde en este caso. Entonces aquí ya tenemos resuelto el primer problemita. Vamos a irnos al siguiente problema.
voy a copiar el enunciado y lo vamos a pegar. Sería este. Entonces lo vamos a copiar. Vamos a hacerlo en una... Pongámoslo acá, que hay espacio. Vamos a ponerlo acá. Entonces, el problema dice así, este va a ser nuestro problema 2. Le vamos a poner aquí título. Este va a ser nuestro problema resuelto 2. Entonces, el problema dice así. La posición de un carro de derby se observó en varios momentos. Los resultados se resumen en la tabla siguiente, la que está aquí. Encuentra la velocidad promedio del auto para el primer segundo, los últimos 3 segundos y todo el periodo de observación. Vean que aquí en este caso en realidad no hace falta construir ninguna gráfica, con la información que tenemos acá es suficiente. Sin embargo, vamos a construir la gráfica aunque no lo piden, solo para con fines de que ustedes entiendan cómo interpretar esto que está aquí en tabla a la hora que lo tuviéramos en una gráfica, y van a ver que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el problema anterior. Entonces vamos a colocar aquí dos ejes, un eje vertical que va a ser para el tiempo y un eje perdón, para la posición, mejor dicho, perdón, y un eje horizontal que va a ser aquí justamente para el tiempo. Entonces vamos a colocarle aquí los ejes. Vean que ahora la posición está en metros y el tiempo en segundos. Entonces vamos a colocar en el eje vertical la posición en metros y el tiempo en segundos. Como ahorita solo queremos ilustrar la idea, no vamos a hacer así una gráfica tan precisa, ¿verdad? Vemos que en el caso del tiempo necesitamos desde t igual 0 hasta t igual 5 a intervalos de una unidad. Entonces vamos a hacer más o menos una división acá. En este caso sería aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y en el eje vertical necesitamos desde 0 hasta aproximadamente 57. Tenemos 0, 2, 3, 9, 20, 36, 57. Podríamos hacer más o menos unas divisiones de tal manera que verticalmente las divisiones grandes sean de 10 en 10, por ejemplo. Recuerden, como les digo, que no es necesario hacer esta gráfica en este caso porque no me lo piden. Por supuesto me lo podrían pedir, pero aquí solamente lo vamos a hacer, como les repito, para que ustedes entiendan cuál es el procedimiento que vamos a seguir para resolver este problema. Entonces digamos que por aquí estuviera 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Vamos a colocar aquí las escalas. Entonces aquí va a estar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí nos vamos a ir 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces vamos a irlos colocando así aproximadamente. Entonces primero observemos acá que tenemos esto. Cuando t vale 0, x vale 0. Entonces eso significaría este puntito que está acá, este puntito verde que ustedes ven acá, sería para esta parte. Vamos a ponerle aquí, a ponerle abajito el resaltador amarillo para que se recuerden que viene ahí. Entonces este de acá sería de acá. Luego tendríamos que cuando t vale 1, la posición vale 2.3. Entonces vamos a colocarlo ahí solo así aproximadamente. Cuando t vale 1, entonces x vale 2.3. Sería algo así, digamos. Entonces este sería el punto correspondiente a esto, ¿verdad? El 1, 2, 3. Lo voy a poner aquí también un poquito subrayado. Se nos fue ahí un poquito de más. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí abajito. Y nos iríamos así. El siguiente sería 2, 9, 2. Entonces, más o menos aproximadamente, si aquí está 2 y aquí está 10, entonces 2, 9, 2 estaría como un poquito por aquí abajito, más o menos. Luego sería 3 con 20.7. Entonces cuando estemos en 3 debe ser un numerito, un puntito que está un poquito arriba de 20. Entonces más o menos como por acá aproximadamente. Luego sería 4 con 36.8. Aquí estaría 4, 36.8 estaría con aquí un poquito arriba de la mitad entre 30 y 40, más o menos como por acá, por esta posición. Entonces aproximadamente ahí. Y luego tendríamos 5 con 57.5. Entonces aquí estaríamos 5, 57.5, 57.5 estaría como por acá, algo más o menos como por acá. Ahí tendríamos aproximadamente. Vamos a poner unas líneas punteaditas ahí, solo
para que sea más fácil eh, el visualizar esto. Entonces, aquí tenemos entonces, vamos a poner acá, aquí tendríamos entonces más o menos cuando te vale 5, cuando te vale 4, cuando te vale 3, te vale 2 y te vale 1. Y ahí más o menos aproximadamente. Dijimos que cuando t vale 1, x vale 2.3, más o menos por acá. Cuando x vale 2, t vale 9.2, entonces más o menos por acá. Cuando t vale 3, x vale 20.7, entonces estamos un poquito por arriba, acá, más o menos. Cuando t vale 4, x vale 36.8, entonces estamos más o menos algo así. Como digo, es solo aproximadamente, no tiene que quedar así exacto ahorita. Y cuando t vale 5, esto es 57.5, entonces estamos más o menos algo así. Bueno, entonces aquí podemos observar que el carrito se está moviendo hacia la derecha. Posiblemente no es una línea recta acá lo que tenemos, a diferencia de lo que tenemos acá. Pero el hecho de que la posición conforme pasa el tiempo vaya pasando de 0 a 2.3, 9.2, 20.7 y así sucesivamente, nos está diciendo entonces que el carrito se está moviendo en este caso hacia la derecha. Entonces lo que nos piden es que encontremos la velocidad promedio en el primer segundo. Entonces, así como trabajamos acá, que fuimos agarrando vimos cuál era la posición final, posición inicial, tiempo final y tiempo inicial, algo semejante, si tuviéramos nosotros la gráfica, tendríamos que hacer acá si nos pidieran de acá para acá, que corresponde al primer segundo. Tendríamos que ver cuánto vale la posición acá, cuánto vale la posición acá, posición final, posición inicial, y acá tiempo final y tiempo inicial. Si ven, por ejemplo, aquí en esta gráfica es fácil, porque son numeritos así enteros, 120, 50, 0. Aquí en este caso, en esta gráfica, no, a no ser que yo tenga aquí especificados los numeritos aquí a la par, pero si no los tengo, pues aquí la lectura no es tan sencilla. Aquí me resulta mejor usar la tabla. Entonces yo ya sé que en el primer segundo tengo que usar las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto. O sea, aquí en la tabla significaría usar estos primeros dos que estamos aquí señalando. Entonces, en el inciso A, la velocidad promedio desde t igual 0 hasta t igual 1, que sería el primer segundo, debería ser la posición final. Recuérdense que aquí sería esta lectura, que aquí en este caso sería 2.3. Entonces sería 2.3 menos la posición inicial, que sería la lectura de este punto, que aquí veríamos que en este caso sería 0. Entonces sería 0 partido el tiempo final a 2.3, estamos en el tiempo 1 y en la posición 0 estamos en el tiempo 0. Entonces aquí sería 1 menos 0 metros sobre segundo y eso nos va a dar 2.3 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad promedio. O sea que observen que en este caso sin necesidad de hacer uso de la construcción de la tabla, basta con que yo me fije acá, así como acá me dice en primer segundo, ya sé que vamos desde t igual 0 hasta t igual 1. Entonces esta es posición final, posición inicial, tiempo inicial. Aquí me dice los últimos 3 segundos. Fíjense, los últimos 3 segundos irían desde el tiempo 2 hasta el tiempo 5. Aquí va el primer último segundo, el segundo último segundo y el tercer último segundo. Entonces nos interesaría este punto y este punto. Aquí tendríamos la posición final, tiempo final, y aquí sería posición final, tiempo inicial. Pero nuevamente, de acá de la gráfica está un poco difícil, así con la escala que tenemos, determinar cuáles son las posiciones. Por eso entonces es más fácil irnos aquí a la tabla. Si queremos los últimos 3 segundos, decimos de 4 a 5 es el último segundo, de 3 a 5 los dos últimos segundos y de 2 a 5 los 3 últimos segundos. Entonces, tal como habíamos visto acá, tenemos que fijarnos desde 2 hasta 5, desde acá hasta acá. Entonces, en el inciso B, la velocidad promedio sería entonces, la posición final sería esta, 57.5, la que tenemos acá para este punto. Entonces sería 57.5 menos la posición inicial, que sería la posición en el tiempo 2. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando de aquí para acá. Entonces en el tiempo 2 tenemos que ver cuánto vale la posición. Aquí vemos que es 9.2. Entonces aquí sería 57.5 menos 9.2, esto dividido dentro de los tiempos, que en este caso sería el tiempo final sería 5 y el tiempo inicial sería 2. Entonces acá sería dividido 5 menos 2. Les insisto, ahorita no me estoy preocupando por las cifras significativas.
Ya después haremos eso más despacio. Ahorita concéntrense en entender esto. Entonces, veamos. Tendríamos, voy a hacer el cálculo acá. 57.5 menos 9.2. Esto dividido entre 5 menos 2 que vale 3. Entonces eso nos da 16.1. Entonces aquí tendríamos 16.1 metros sobre segundo. Aunque ahorita estoy, como les repito, no siguiendo las reglas significativas, por lo menos lo que sí no debemos de olvidar es de que aquí siempre estamos colocando la magnitud, es decir, un numerito y la unidad. Y luego en el inciso C me piden durante todo el periodo de observación, o sea, desde acá hasta el último. Entonces la velocidad promedio yo necesito agarrar, como este va a ser mi punto final y este va a ser mi punto inicial, estoy hablando desde 0 hasta 5, t final 5, t inicial 0, posición final aquí no sé, tengo, o sea, si tuviera solamente esta gráfica está difícil, pero aquí en la tabla pues yo ya sé, tengo que fijarme entonces en el primero y el último. Este sería 57.5, que estaría acá, sería posición final, 0, aquí 0 metros sería la posición inicial, el tiempo final 5 y el tiempo inicial 0. Entonces, en el inciso C, ya nos quedaría que la velocidad promedio en ese intervalo que nos están pidiendo sería posición final, recordemos, es esta, porque estamos analizando desde acá hasta acá. No nos interesa lo que pasa en el medio, por eso es que se llama una velocidad promedio, porque voy a ver qué pasó en promedio, pero le estoy obviando los detalles de lo que está pasando aquí en esos puntos intermedios. Aquí no sé, pudo haberse movido con una velocidad en un intervalo, con otra velocidad en otro, o pudo ser una velocidad variable, no sabemos. Por eso solamente estamos hablando así de un valor promedio. Entonces, la posición final sería 57.5 menos la posición inicial que sería 0 metros. El tiempo final, como dijimos, va a ser 5 y el tiempo inicial es 0 porque nos piden durante todo el periodo de observación. Entonces sería 50 menos 0 metros sobre segundo. Entonces vamos a hacer aquí el cálculo. Es 57.5 dividido 5. Esto nos va a dar 11.5. 11.5 metros sobre segundo. Entonces ahí ya tenemos en este caso este problema 2 resuelto. Ahora vamos a trabajar el último problema, que también es un problema de gráficas. Creo que por aquí lo tengo en esta parte. Vamos a copiarlo de acá directamente. En el libro de Máximo y Alvarenga sería el problema número 25, aquí del capítulo 3. Recuérdense que este es un libro muy bonito que sería muy bueno que ustedes consulten. Y lo tienen ahí en el Telegram. Entonces vamos a poner el último acá. Vamos a ponerlo acá. Vamos a reducir un poquito el tamaño. Dice así. La posición D, aquí ellos le llaman D. Nosotros le hemos llamado normalmente X. Pero tengan cuidado acá. D normalmente se acostumbra a utilizarlo mucho como distancia, ¿verdad? Para los problemas, pero recuérdense que aquí estamos hablando de posición, no de distancia. Entonces la posición es el valor de la coordenada donde está un objeto localizado. Y esa posición, por lo tanto, puede ser positiva, dependiendo, o negativa, o cero. En cambio, la distancia no, esa es una longitud que siempre es positiva. Entonces aquí lo que tenemos es la posición D, o si quieren la posición X, de un automóvil, dice en una carretera, y esa varía con el tiempo t de acuerdo con el gráfico de la figura de este problema. Aquí vemos que la posición está en kilómetros y aquí el tiempo está en horas. Me piden que describamos el movimiento del auto y por último que tracemos el diagrama BT para este movimiento. Entonces, de acá observemos primero que los segmentos de recta, como dijimos, corresponden a movimientos con velocidad constante. Este segmento de recta tiene una pendiente positiva. El carro se está moviendo, por ejemplo, desde t igual z, desde la posición 0. Conforme va pasando el tiempo, la posición va aumentando hasta llegar a 40. Se está moviendo hacia la derecha. Aquí en el tramo de 0 a 0.5 horas se mueve hacia la derecha con velocidad constante. Luego, de 0.5 a 1 hora, el carro permanece en este caso en reposo, en la posición 40. Luego, desde 1 hasta 1.5 sigue moviéndose hacia la derecha con una velocidad constante. Y al llegar al 1.5 horas se queda o está en la posición 80 y a partir de 80 viene de regreso. Se comienza a revisar las coordenadas de la posición, comienzan a ser 80, 70, 60, 50, 40, etcétera, etcétera, hasta llegar en este caso a 0.
Entonces aquí fue el viaje de regreso, pero nuevamente recuérdense que es viaje de regreso porque comenzó moviéndose hacia la derecha. Si el carro hubiera comenzado moviéndose hacia la izquierda, entonces regreso significaría moverse hacia la derecha. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, el inciso A, digamos así con palabras para no escribir aquí tanto, diríamos a la hora de escribir el movimiento que durante la primera media hora se movió hacia la derecha. Durante la siguiente media hora permaneció en reposo en la posición 40. En la siguiente media hora se movió hacia la derecha hasta llegar a la posición 80. Así, y muy importante decir que comenzó desde el origen, ¿verdad? Luego, durante la última media hora, se movió desde la posición 80 hacia la posición 0. Va de regreso. Ahora, eso sería en el inciso A. En el inciso B nos piden que tracemos el gráfico B contra T para este movimiento. Entonces, vemos que vamos a tener acá velocidades positivas, velocidades nulas y velocidades negativas. Entonces, vamos a necesitar en nuestro gráfico B contra T poder considerar tanto valores positivos como negativos en el eje vertical. Entonces, vamos a hacer el grafiquito acá y vamos a colocar acá nuestro sistema de coordenadas acá. Vamos a ponerlo acá y vamos a hacer así una estimación rápida. Aquí tendríamos 80 sobre 0.5, eso nos da 160 y aquí 80. Ok, entonces más o menos así, eh, a grosso modo, necesitaríamos algo como esto. Vamos a poner esto aquí, algo acá. Bueno, vamos a poner aquí un par de valorcitos por acá y otro par de valorcitos por acá. Y ahorita vamos a ver en función de esto, de los numeritos acá que vamos a colocar. Y vemos que acá necesitamos 1, 2, 3, 4 divisiones. Entonces vamos a colocar acá 1, 2, 3, 4 divisiones. Tal vez aquí está muy largo esto. Vamos a ver si logramos cortar un poquito. Vamos a hacer un poquito más pequeña la flechita para no desperdiciar espacio. Esto es muy importante también en su laboratorio. Cuando ustedes estén haciendo su laboratorio, igual si vean más o menos de qué tamaño son las unidades que necesitan trabajar para que no estén dibujando ahí una gráfica donde tengan mucho espacio desperdiciado. Bueno, entonces vamos a colocar aquí los ejes. En el eje vertical vamos a tener la velocidad y dadas las unidades que tenemos kilómetros y horas, vamos a expresar la velocidad en kilómetros por hora. Mientras que el tiempo lo vamos a dar en horas. Y como vemos acá, necesitamos cada media hora colocar acá en el eje horizontal. Entonces aquí va a estar el 0, aquí punto 5, aquí 1, aquí 1.5, este es un 1, 1.5 y aquí 2. Entonces ahora vamos a ir analizando. Vamos a comenzar primero analizando este tramo. De aquí para acá, donde sabemos que la velocidad es positiva. Entonces vamos a hacer el cálculo por acá, para ese tramo. Entonces acá la velocidad promedio en ese caso que va a ser constante sería posición final 40, posición inicial 0, tiempo final 0.5, tiempo inicial 0. Entonces aquí sería 40 menos 0 partido 0.5 menos 0. Esto sería kilómetros por hora. Esto nos va a dar 80 kilómetros por hora. Luego veamos el tramo este. Vamos a poner aquí este tramo verde. Acá. Pues aquí ya sabemos, el tiempo final es 1, el tiempo inicial es 0.5, posición final 40, posición inicial 40. Entonces, al momento de sacar la velocidad promedio, tendríamos acá 40 menos 40 partido 1 menos 0.5 kilómetros por hora. Y eso nos va a dar 0 kilómetros por hora. Y luego vamos a analizar, por ejemplo, este tramo, de aquí para acá, de 1 a 1.5. Vamos a poner acá. Entonces vamos a calcular la velocidad promedio. Entonces en este tramo de 1 a 1.5, tiempo final 1.5, tiempo inicial 1, la posición final cuando t vale 1.5, la posición vale 80. Y cuando t vale 1, la posición vale 40. Entonces acá sería posición final 80 menos posición inicial 40 partido tiempo final 1.5 menos tiempo inicial que es 1. Esto va a ser kilómetros por hora. Aquí tenemos entonces en el numerador tenemos 40
y abajo tenemos punto 5. Entonces tendríamos en este caso 40 sobre punto 5, nuevamente 80 kilómetros por hora. Ahora, por último, nos haría falta, digamos, este tramo. De aquí para acá, ¿verdad? De 1.5 a 2. Aquí vemos que la posición final va a ser 0, la posición inicial va a ser 80, tiempo final 2, tiempo inicial 1.5. Entonces, en ese tramito, acá, ese gris, tendríamos nosotros entonces lo siguiente. La velocidad promedio sería, recuerden, posición final 0, posición inicial 80. Entonces tendríamos acá 0 menos 80 dividido tiempo final 2, tiempo inicial 1.5. Entonces tenemos acá 2 menos 1.5 kilómetros por hora. Esto es menos 80 y esto es 0.5. Al dividirlo nos va a dar menos 160 kilómetros por hora. Entonces ya vemos aquí, tenemos tramos de 80 y un tramo de menos 160. Entonces vamos a hacer aquí la escala. Aquí vámosle 80 y aquí 160, aquí menos 80 y aquí menos 160. Incluso aquí el tramo vertical lo podríamos hacer un poquito más corto, ¿verdad? Podríamos venir, vamos a borrar porque no estamos tanto ahí arriba. Vamos a borrar esta parte, vamos a ver si se deja, y vamos a agregarle entonces mejor una recta, una flechita, pero un poquito más cortita. Veamos por acá, hasta ahí. Entonces esta parte no la necesitamos, vamos a volver a escribir acá esto. Entonces aquí tendríamos la velocidad en kilómetros por hora. Entonces en el tramo amarillo la velocidad es constante y de 80 kilómetros desde t igual 0 hasta punto 5. Entonces vamos a tirar acá una línea punteadita más o menos acá, y entonces ahora vamos a dibujar nuestra línea recta, que en este caso sería esta más o menos. Vamos a ver si la logramos hacer un poquito mejor. Déjenme si puedo mover acá esto. No puedo moverla. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda acá porque no logro acá mover aquí los controles. Vamos a ver, más o menos así. Aquí estaríamos de 0 a 0.5. Vamos a ver. Ahí está. Esto debe ser un segmento horizontal. Que estoy poniendo un poquito así, de esta forma, para que se vea un poquito más claro. Luego, de punto 5 a 1, ya sabemos que esto va a ser, en este caso el tramo verde se vale 0. Entonces, punto 5 a 1 sería esto. Aquí, horizontal, ¿verdad? Aquí también. Recuerda que lo estoy poniendo así remarcándolo así para que se vea mejor. Se borra aquí. Vamos a volverlo a hacer aquí. Ahí está. Luego viene el tramo celeste, que va de 1 a 1.5, ahí vale 80 otra vez. Entonces vamos a tirar acá líneas verticales desde 1 hasta 1.5, y ahora nuestro tramo acá, nuestra velocidad acá en este caso, que sería esta, ¿verdad? Por último nos falta el tramo gris. Ese es de menos 160, va de 1.5 a 2. Entonces vamos a tirar acá una línea para acá hasta acá. Más o menos debe ir por esta parte, algo así. Aquí ya sabemos que también va algo así, ¿verdad? Entonces, en esta última parte, este sería nuestro gráfico de velocidad contratiempo. Entonces ahí tendríamos la velocidad contratiempo, el gráfico obtenido a partir de este. Y recuerden que acá nosotros podríamos, por ejemplo, a partir del gráfico B contra T, obtener, por ejemplo, desplazamientos. Aunque aquí en el problema no nos lo piden, hagamos, por ejemplo, algunos cálculos. Digamos, por ejemplo, esto va a ser algo extra. Vamos a ponerlo acá como extra. Supónganse, por ejemplo,
que quisiéramos encontrar el desplazamiento desde t igual 0 hasta t igual 0.5. Aquí hay dos formas de hacerlo. Si lo que tengo es el gráfico d contra t, simplemente me ubico en la posición 0.5, en el tiempo 0.5, y veo cuál es la posición, vale 40, y cuál es la posición en el tiempo 0, que en este caso va a ser 0. Entonces, si a mí me pidieran, por ejemplo, un inciso C, me dicen hallar el desplazamiento, así, el desplazamiento entre t igual 0 horas y t igual 5 horas, pues entonces depende que tengo. Si tengo el gráfico d contra t, fácil, me voy a t igual 5, veo cuál es la posición final, me voy a t igual 0, cuál es la posición inicial. Entonces recuerden que en este caso hablamos de desplazamiento, delta x. Este va a ser entonces xf menos xo, que dijimos que va a ser 40 menos 0 kilómetros en este caso. Entonces el desplazamiento va a ser 40 kilómetros. Vean que este es positivo porque el carrito comenzó en 0 y se empezó a mover hacia la derecha. Esto es lo que haríamos aquí si tuviéramos el gráfico d contra t. Si lo que tenemos es el gráfico b contra t, lo que tenemos que hacer es calcular simplemente cuánto vale esta área y considerar su signo. Aunque el área siempre es positiva, por supuesto, digamos que le adjudicaríamos, se me trabó la lengua ahí, adjudicaríamos un valor positivo, en este caso si la región está por encima del eje horizontal, y así como en este caso un valor negativo. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, si hacemos uso de este gráfico, lo que voy a hacer es calcular esta área y luego le coloco un signo. Aquí tendría 0.5, que es la base, por 80, que es la altura. 0.5 por 80 me da 40, y como está por encima, entonces va a ser positivo. Entonces esto de acá, vamos a ponerlo acá, esto es del gráfico, le voy a poner x contra t, xt, o sea, de ¿verdad? Ahora, si fuera del gráfico bt, entonces el desplazamiento lo tengo que calcular, pero con el área. En este caso sería la base 0.5 por la altura 80, y por estar encima del eje vertical positivo. Entonces yo tendría acá 80 por 0.5 positivo. Recuerden que este 80 son kilómetros por hora y el 0.5 son horas. Entonces ahí sería kilómetros por hora sería horas, y me quedaría solamente kilómetros. Entonces no tengo ningún problema, y eso me da 40 kilómetros. Pero supongamos, por ejemplo, que me pidieran el desplazamiento, digamos, desde 1.5 hasta 2. Vamos a ponerle eso como un inciso D. Vamos a colocar el mismo enunciado aquí, esta parte, solamente que va a ser entre t igual 1.5 horas y t igual 2 horas. Entonces, nuevamente, si nos vamos al gráfico x contra t, tiempo final sería 2, tiempo inicial sería 1.5. Entonces el tiempo final 2, posición 0, tiempo 1.5, posición 80. El desplazamiento en ese caso, entonces, si hacemos uso del gráfico x contra t, sería posición final menos posición inicial. Recordemos, posición final 0, posición inicial 80. Entonces sería 0 menos 80, estos son kilómetros, y eso nos va a dar menos 80 kilómetros. Pues tal como indica acá, si comenzó en 80 y terminó en 0, quiere decir que se movió hacia la izquierda, se desplazó menos 80. Ahora, si lo que yo tengo es el gráfico b contra t, estamos en esta última parte, entonces lo que necesitamos es primero calcular el área de esta figurita, que sería un rectángulo, y luego, por estar por debajo del eje horizontal, le vamos a asignar un signo menos. Entonces aquí la base tendría de tamaño 0.5, porque vamos de 1.5 a 2.5, y la altura sería de 180, y como tiene un signo menos, pues a esto le vamos a colocar un signo menos. Entonces en este caso sería 0.5 por 160, y el signo menos por estar debajo del eje horizontal. Entonces a partir del gráfico, ahora nuestra delta x, perdón, que vamos a borrar acá.
A partir del gráfico B contra T, el desplazamiento tendría que ser, calculamos el área de este rectangulito, base 0.5, altura 160, le agrego un signo menos por estar debajo del área, del eje horizontal, entonces tendría el signo menos que le voy a agregar, la base 0.5, la altura que sería 160, son kilómetros, y al hacer esta operación obtengo exactamente lo mismo, menos 80 kilómetros que obtuve a partir del gráfico X contra T. Si a mí me pidieran cuál es el desplazamiento en todo el intervalo, ya lo único que nos haría falta es calcular en este caso el área de 1, de 1 a 1.5, porque el área de 0.5 a 1 pues vale 0, ¿verdad? Acá no tengo ningún rectángulo, ¿no? O uno de altura 0 si quiero verlo así, entonces pues valdría 0 la contribución. Calcularíamos en ese caso el área de este rectángulo. Este sería la parte celeste, ¿verdad? Entonces vamos a calcular aquí la parte celeste, y pues es prácticamente igual a un rectángulo de altura de base 0.5 y altura 80, entonces esta área va a ser 80. Entonces fíjense, si nosotros quisiéramos calcular cuál fue el desplazamiento en todo el viaje, aquí del gráfico X contra T vemos que comenzó en 0 y terminó en 0, por lo tanto el desplazamiento es 0. La distancia recorrida esa sí no es 0, pero el desplazamiento sí es 0 porque la posición final y la posición inicial son las mismas. Si nos vamos aquí a este gráfico, esta área y esta área son iguales, misma base, misma altura. Entonces la amarilla ya habíamos visto que valía 40 y la gris vale, en este caso vale menos 80. Entonces esta vale, vamos a ponerle aquí, vamos a sobreescribir acá. Este desplazamiento es de más 40, este sería de menos 80 y este también sería de más 40. Y a la hora de sumar más 40, 80, más 0 sigue siendo 80, menos 80, 0. Entonces, a la hora de sumar aquí todas las áreas con signo, esto nos da 0, lo que significa un desplazamiento de 0, que es exactamente lo mismo que estoy obteniendo a partir de este gráfico, cuando veo que la posición final y la posición inicial en todo el recorrido son las mismas. Entonces, con el gráfico B contra T, ven que podemos nosotros a la hora de calcular las áreas con su signo obtener cuáles son los desplazamientos, que sería los mismos valores que nosotros obtendríamos si agarráramos el gráfico posición tiempo y empezáramos, dependiendo de qué instantes nos están pidiendo, a calcular entonces las posiciones, a hacer las lecturas acá y hacer las respectivas restas. Bueno, esto sería para lo que trabajaríamos hoy allá en Mariano. Vamos a ver cómo hacemos con sus compañeros allá, eh, si hacemos una hojita de trabajo o algo. Pero bueno, por lo menos los que no van a poder llegar aquí tienen la clase, y bueno, y los que sí lleguen igual tienen acá esto de repaso. Ok chicos, ahí vamos a ver cómo nos va hoy y pues seguimos siempre en comunicación. Chao, chao.